Hola chicos. Bueno, después de haber visto sustantivos, adjetivos y verbos, nos toca ver un nuevo tipo de palabra, en este caso los pronombres. Es muy interesante porque los sustantivos, los adjetivos y los verbos son tipos de verbos que tienen significado propio. Los podemos encontrar en el diccionario, perdón, y rápidamente podemos decir que perro significa animal de cuatro patas, que mueve la cola y dice wow. Mesa es un objeto de cuatro patas sobre la que se apoyan cosas y así con un montón de estas palabras que trabajamos hasta el momento. Sin embargo, a partir de ahora nos adentramos en tipos de palabras que además de tener algún tipo de significado, funcionan de manera distinta. Tal es el caso de los pronombres. Por eso elegí estas dos manos como icono. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que los pronombres pueden acompañar al sustantivo o al adjetivo, a su vez lo pueden reemplazar. Por ejemplo, yo puedo decir mi perro, y ahí mi es modificador directo de perro, o puedo decir el mío, y ahí mío, perdón, sería núcleo, ¿sí? Como venimos diciendo, entonces los pronombres son palabras que acompañan al nombre, al sustantivo o al adjetivo, ¿sí? Esto implica a su vez que pueden funcionar tanto como modificador directo como núcleo. Pero también, y es muy importante porque es la primera vez que tenemos este tipo de función en una palabra, los pronombres tienen función deíctica. ¿Qué significa eso? Que muchas veces para entender su significado completo tenemos que recurrir al contexto, tenemos que recurrir a la situación comunicativa en la que está inmerso ese pronombre, ese mensaje. Por ejemplo, si digo mi perro llegó, tengo que conocer quién es el emisor. ¿Por qué? Porque el perro es de la propiedad de ese emisor, ¿sí? Si alguien dice yo estoy dando una clase, el yo, para entender quién es ese yo, tengo que saber quién es el emisor. Y así es lo mismo si yo digo ustedes están escuchando una clase, ¿sí? Sigamos un poquito más. Encontramos pronombres personales, los más típicos, yo, vos, él, nosotros, pero también están los que son mi, ti, eh, me, te, se, le, por ejemplo. Ahí hay un error en la filmina, no debería decir nuestro o nuestras, debería decir nosotros o nosotras. ¿Por qué? Porque nuestros o nuestras son pronombres posesivos, ¿sí? Como mi, míos, tuyos, suyos, vuestros, ¿sí? Que marcan la posesión de una persona sobre un objeto o cosa. Por otro lado, tenemos los demostrativos, los que señalan la relación entre un objeto y el que emite el mensaje, eso, esto, aquello, ¿sí? La distancia o la cercanía, el femenino, esa, esta, aquella, o el masculino, ese, este, aquel. Y después tenemos los grandes grupos de pronombres interrogativos y exclamativos, por un lado, que son los que en inglés se llaman las palabras W, que sirven para preguntar o para exclamar qué, cuándo, cómo, dónde, para qué, por qué, con quién. Bien, fíjense que todos esos pronombres tienen tilde, llevan tilde, ¿sí? Distinto es el caso con esos mismos pronombres cuando se convierten en pronombres relativos. ¿Por qué? Porque ahí la función no es encabezar una pregunta o una exclamación, es subordinar una idea a otra. Por ejemplo, si yo digo Juan pensó que estaba solo, ese que no va a llevar tilde porque su función es subordinar que estaba solo a la idea general que es lo que Juan pensó. ¿Sí? Entonces, fácil regla memotécnica para estudiantes. Ambos son las palabras W de inglés, las palabras que usamos para preguntar, pero cuando llevan tilde son pronombres interrogativos o exclamativos y cuando no llevan tilde son pronombres relativos. Avanzamos un poquito más. En este caso tenemos el criterio morfológico. Recuerden, habla de cómo cambia, en este caso, los pronombres. Y es muy interesante porque en este tipo de palabras, en esta clase de palabras, en esta bolsa donde ponemos
todas las palabras que acompañan o reemplazan a los nombres, aparece un género que no veníamos trabajando hasta el momento, que es el género neutro. ¿Y qué son los pronombres de género neutro? Muy fácil, son eso, esto o aquello, con sus plurales también. ¿Y por qué decimos que son género neutro? Porque son pronombres que no pertenecen ni al género femenino ni al género masculino. Si lo piensan, esos mismos pronombres en femenino sería esa, esta, aquella, ¿sí? Y en masculino sería este, ese y aquel. Entonces, importante, pronombres de género neutro, son muy pocas palabras en castellano que tienen género neutro. En este caso trabajamos con estos tres pronombres. Eso, esto, aquello y sus plurales. Ahora, ustedes me van a decir, Susan, pero pará, entonces, ¿qué pasa con los pronombres exclamativos e interrogativos? Y la respuesta va a ser, esos no son neutros, esos pronombres son invariables. ¿Por qué? Porque no cambia de género ni de número, no importa cuál sea la idea que esté acompañando. Si yo digo, ¿qué perro vino? No va a modificarse ese qué con que yo pregunte qué perra vino. ¿Se entiende? En cambio, si yo digo, ese perro vino, no puedo decir eso perro vino, ni puedo decir esa perra vino, esa perro vino. ¿Se entiende? ¿Sí? Recuerden que cualquier duda me pueden dejar comentarios en el video, consultarme por el aula virtual, mandarme mails o preguntarme en clase. Vamos con un par de ejemplos. El subpronombre posesivo puede funcionar tanto para femenino como para masculino. Su billetera está vacía, femenino, o su bolso está vacío, masculino. En ambos casos siempre es singular. Aquellos es pronombre demostrativo, y aquí es interesante porque tenemos a la vez la posibilidad de que sea aquellos intelectuales dijeron, pero también masculino, ¿sí? Aquellos perros ladraron, ¿sí? Y a la vez y a la vez es plural. Después tenemos cuando, que es un pronombre interrogativo o exclamativo, fíjese que tiene tilde y por lo tanto es invariable, y el que no lleva tilde en este caso, funciona como pronombre relativo y solo me doy cuenta en una lista de palabras aisladas por la falta de tilde, que es pronombre relativo. Y como tal, también es invariable. ¿Se entiende, no? Igual es una clasificación muy sencilla y recuerden que como toda clasificación es perfeccionable. Pueden encontrarse en otros estudios con otro tipo de clasificaciones que los dejen más contentos. De momento, ¿sí? Esta es la que estamos usando. También, por si se los comentan a los papás, a los tíos o a los abuelos, en otro momento había pronombres indefinidos y había un montón de otros tipos de pronombres que por ahora nosotros no los trabajamos. Cualquier duda, perdón por la tos, estamos en invierno grabando este video. Saben que pueden escribirme acá, mandarme un mail, escribirme por el aula virtual o consultarme en clase. ¿Sí? Estamos al habla. Muchas gracias.